Bienvenidos a esta emisión de Foro de Análisis Global. Yo soy Natalia Sierra y en compañía de 3 distinguidos invitados vamos a analizar uno de los acontecimientos más asombrosos del año 2014, la decisión de Estados Unidos y Cuba de mantener conversaciones para reanudar relaciones diplomáticas. Conmigo están hoy el profesor Diego Rojas Escobar, docente del área de Humanidades de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, Mónica Lizeth García y Paula Sanabria, estudiantes de la Facultad de Negocios Internacionales. Para comenzar, daré una pequeña contextualización histórica de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Mientras disminuía la influencia española en el Caribe, los Estados Unidos ganaron progresivamente una posición de dominación política y económica sobre la isla, con un importante peso de la inversión extranjera y la mayor parte de las importaciones y exportaciones, así como una fuerte influencia política. El ascenso del general Fulgencio Batista de los años 30 al liderazgo y la presidencia de facto durante 2 legislaturas produjo una época de cooperación cercana entre los dos gobiernos. El presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, reconoció oficialmente el nuevo gobierno cubano después de que la revolución derrocase al gobierno de Batista, pero las relaciones entre los dos gobiernos se deteriorarían rápidamente. A medida que las reformas continuaron, las restricciones comerciales en Cuba aumentaron. Los Estados Unidos dejaron de comprar azúcar cubana y dejaron de vender petróleo, creando un efecto devastador sobre la economía de la isla. El 19 de octubre de 1960, el gobierno de Estados Unidos prohibió toda exportación a Cuba. Esto sirvió de pretexto para estrechar aún más las relaciones comerciales con la Unión Soviética, suprimiendo así a Estados Unidos. En el nuevo milenio, las esperanzas de entendimiento aumentaron en ambos países. Por un nuevo periodo mayor, Castro y el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, conversaron brevemente en el año 2000 en una sesión de foto de grupo y se chocaron las manos. El 17 de diciembre del 2014, Estados Unidos y Cuba, luego de un diálogo entre los representantes de ambas naciones, Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba, anunciaron que comenzarán conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas que han estado interrumpidas durante más de medio siglo. Continuando con el análisis de este acontecimiento, Mónica García nos va a explicar los motivos que llevaron a la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Buenos días, Natalia. Gracias por la invitación. Bueno, el 14 de agosto del presente año, John Kerry, quien es secretario de Estado de los Estados Unidos, presidió el acto que oficializó la reapertura de la embajada de su país en Cuba. Pero esta ceremonia fue una formalidad, pues los dos países restauraron lazos diplomáticos plenos el pasado 20 de julio. Es importante recordar que Cuba y Estados Unidos, enemigos durante la Guerra Fría, habrían roto relaciones el 3 de enero de 1961 en el fragor de la Revolución Castrista. Sin embargo, desde 1977 mantenían secciones de interés como embajadas de oficio bajo la protección de Suiza. Desde 2007, Raúl Castro ha reiterado en sus discursos que estaba dispuesto a conversar con Estados Unidos sin precondiciones, pero al mismo nivel de los países soberanos. Con la aceptación de esta oferta y después de 18 meses de negociaciones secretas, Obama intenta cambiar 54 años de ineficaz embargo, ya que no ha logrado su objetivo de derrocar el régimen de los Castro. Además, se llevaron a cabo conversaciones secretas entre funcionarios estadounidenses y cubanos en el Vaticano. Fuentes en Estados Unidos dijeron que el Papa Francisco participó personalmente en el proceso y envió cartas por separado a Obama y Castro a mediados del año, en las cuales los exhortó a reanudar las relaciones. Luego de denunciar el deshielo en diciembre, Obama y su par cubano, Raúl Castro, se unieron 4 meses después, durante la Cumbre de las Américas en Panamá. La reconstrucción de los lazos diplomáticos con Panamá ha sido parte de la tendencia clara en el estilo de hacer política exterior de la administración Obama. El gobierno estadounidense ha decidido usar su poder no para ejercer coerción y lograr sus objetivos a las malas, sino como respaldo a sus posiciones negociadoras. La lógica de consolidar los canales de comunicación y dialogar, en vez de hilar, es una estrategia que puede hacer avanzar los intereses de Estados Unidos con mayor eficacia. Este es el mismo principio que guió a las negociaciones con Irán y que sirve de fundamento para la participación en las negociaciones de paz en Siria. El proceso hacia la normalización plena será largo y difícil. Las diferencias están sobre la mesa. Todos admiten que las relaciones no serán totalmente normales hasta no solucionar los problemas que plantean cada lado. Cuba exige el levantamiento del embargo impuesto a la isla en 1962, algo que solo puede hacer el Congreso estadounidense.
la devolución de la base de Guantánamo, indemnizaciones por daños y perjuicios y discrepa en el tratamiento de los derechos humanos. Por su parte, Estados Unidos insiste en el respeto por las libertades, la devolución de fugitivos estadounidenses asilados en la isla comunista, entre otros. Pero como con algo más hay que continuar, ambos cancilleres acordaron la creación de una comisión bilateral que trazará una hoja de ruta que pueda avanzar en temas menos conflictivos y preparar los más complicados. Gracias, Mónica, por tu intervención y por haber aceptado nuestra invitación. Esta ha sido una pequeña contextualización de la restauración de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Muchas gracias por su invitación. Continuando con esta temática, Paula Parra dará un análisis sobre la relación que existe entre este acontecimiento con las teorías de las relaciones internacionales. Buenos días, Natalia, gracias por tu invitación. Para hablar sobre las teorías de las relaciones internacionales en cuanto a esta temática, podemos empezar con la teoría de la dependencia, ya que no es nuevo el tema de los acercamientos entre Estados Unidos y Cuba. Esto ha sido una discusión y un ir y venir de legisladores desde hace mucho tiempo desde Estados Unidos a Cuba, mostrando un interés permanente desde un punto de vista político y económico. En Estados Unidos se ve un interés político muy claro en términos domésticos, tanto en términos de su relación con la comunidad latina y el interés de romper el monopolio de los republicanos en Florida y evadir el bloque cubano. En Cuba hay una gran necesidad de tomar medidas audaces porque se les está cayendo el subsidio venezolano. Siempre Cuba ha necesitado un patrocinador, un soporte de su economía, ya que tienen una de las economías más frágiles de América Latina, una economía casi primaria exportadora y es un régimen acostumbrado al subsidio externo, que lo tuvo hasta el año 91 por parte de la Unión Soviética y luego tuvo el periodo especial muy duro para los cubanos en los años 90 y apareció Hugo Chávez en los 98 cuando ayudaba a los cubanos con los altos precios del petróleo y buscando mecanismos de intercambio de servicios médicos a cambio de petróleo, pero que no tenía nada que ver con una relación de mercado. Y en estos 2 últimos años, desde la muerte de Hugo Chávez, se ve venir el derrumbe de esa posibilidad. Y más aún, esto es una urgencia, ya que Venezuela no puede seguir respondiendo por Cuba como lo estaba haciendo. Y entonces aparece la varita mágica de Estados Unidos, donde abre las fronteras a la inversión, al uso de tarjetas de crédito y le inyecta capital a la economía cubana de manera más rápida y es una vigencia clara para Cuba. En Estados Unidos, mientras tanto, se ve un neto interés político, ya que en Cuba la economía no cuenta para nada en Estados Unidos. De hecho, el condado de Miami produce más que todo el país cubano. Cuba incluso buscó a China y a Rusia, ya que pensaba que con el avance de estos países en América Latina podría ayudar al país, pero para los cubanos ni China ni Rusia son una alternativa creíble. Los chinos te cobran carísimo, son implacables con el cobro de las deudas y no es dinero fácil ni dinero gratis. Y por otro lado, los rusos hoy por hoy ya no son alternativa por sus propios problemas internos. El desboronamiento de las alternativas de patrocinio es lo que está obligando a este país buscar otras alternativas en el exterior. Además, Estados Unidos está construyendo un bloque alternativo frente a China. El Acuerdo Transpacífico evidentemente es eso. De alguna manera, en América Latina, la Alianza del Pacífico ayudó a ese proyecto. Se vislumbra como partidario de ese proyecto, este país y el Mercosur estaría por fuera. Y finalmente podríamos también relacionarla con la teoría del realismo político desde diferentes aspectos. Primero, nos podríamos plantear una pregunta: ¿habrá transición de un modelo comunista a uno capitalista? Las transiciones o cambios de una política comunista son mucho más pausadas cuando se encuentra en el poder el Partido Comunista y abre la economía con sus mecanismos de control y graduación. Hoy mucho menos convulsión económica, mucho menos descalabro social cuando se hace una transición controlada que cuando se hace un desplome político y económico total. Entonces los cubanos están apostando a esta modalidad, que el Partido Comunista mantenga el control político del país y que no haya un descalabro que ocasione la aparición de huelgas y entre otras apariciones sociales y que se acelere la transición a una economía de mercado. Ahora quienes van a ser protagonistas de esta economía de mercado van a ser aquellas personas, aquellos cubanos que aprovechan las leyes que en Cuba se llaman contrapopismos y que permiten invertir en pequeñas empresas. Ellos usarían su dinero para inyectar capital porque todavía no están presentes la entrada de inversionistas. No hay leyes todavía de inversiones para grandes capitales desde Estados Unidos.
Gracias, Paula Parra, por tu aporte e intervención. Bueno, desde ese punto de vista podemos relacionarlo con las teorías de las relaciones internacionales. Te agradezco mucho la invitación y espero haya sido clara mi contribución y haya ayudado a responder tu pregunta. Finalmente, profesor Diego, ¿cuál considera usted que ha sido el principal interés de Estados Unidos sobre Cuba desde el inicio de este conflicto? Bueno, yo quiero empezar respondiéndoles esta pregunta teniendo en cuenta que Estados Unidos históricamente ha sido un estratega, ¿no? Estratega desde lo político, ha sido una estratega militar y ha sido una estratega económica. Yo pienso que uno de los grandes intereses que ha tenido Estados Unidos sobre Cuba no es tanto lo económico ni lo militar. Estas relaciones que ha tenido Estados Unidos con Cuba es más una relación política. Recordemos históricamente que Estados Unidos quiere generar un poder a nivel mundial. Actualmente se cataloga como uno de los países con mayor poder a nivel mundial y esta relación tiene de fondo a futuro generar un control sobre ciertos países que ustedes ya lo pueden vislumbrar de una u otra manera. Esta relación de Estados Unidos con Cuba directamente tiene un control sobre Venezuela, que ya lo estamos viendo nomás en su sistema económico que actualmente está vivenciando o por lo que está teniendo que pasar en un país tan cercano al nuestro como es Venezuela. ¿Por qué cree usted que el interés es más político que económico, teniendo en cuenta que Estados Unidos tenía a Cuba como una reserva de materia prima y productos agrícolas? Bueno, recordemos que Estados Unidos ha tenido unos intereses muy grandes en Cuba, pero no porque se le vuelva una estratega a nivel económico, ¿no? Ha podido estar Estados Unidos por mucho tiempo, por más de 50 años, sin intercambiar productos con ellos, sin divisas, ¿cierto? Porque ha tenido otros países aliados, entre esos el nuestro, que se le ha prestado para esas cuestiones económicas. Yo pienso que Estados Unidos quiere sacar un poquito a la luz la historia, y es que tiene una persona con quien no ha tenido buenas relaciones como lo es Venezuela. Cuba y Venezuela son muy buenos amigos, eran muy buenos amigos. No sé cómo vamos a restablecer esas relaciones entre Cuba y Venezuela, pero después de la Segunda Guerra Mundial, veamos cómo Estados Unidos muestra un escenario de guerra fría muy interesante. Sin disparar ninguna bala empieza a generar cierta debilidad en algunos estados. Esta relación con Cuba yo la veo más desde lo político, porque tiene todavía una deuda por saldar con Venezuela. ¿Considera que el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es una victoria del capitalismo sobre el comunismo? Bueno, yo pienso que hay que entender dos cosas. No sé si será una victoria, pero lo que sí es cierto es que se logran ver dos sistemas. Yo veo el capitalismo no como una forma de gobierno, sino como un sistema económico impositivo y coercitivo. El comunismo yo lo veo como una forma de gobierno. Primero, el capitalismo yo lo veo como un sistema económico sólido, ¿cierto? Que ha logrado permear cualquier estructura social y política. Es un sistema muy bien estructurado y que ha logrado permear grandes sectores económicos y políticos y que ha hecho un gran daño a las economías de los países. El comunismo, que no es tanto un sistema económico, sino es más un ideal de sociedad, es una forma de gobierno que no se ha podido consolidar porque todavía lo que se ve es como tener una sociedad dependiente, es un estado paternalista, ¿cierto? El comunismo lo que espera es un ideal de sociedad que no sé si, como diría Tomás Moro, es algo utópico que no sé cómo se pueda consolidar. Ese sistema donde la igualdad que es tan perversa, yo pienso que lo único que se ha prestado al comunismo es para generar control político. En conclusión, no sé si el uno ha versado sobre el otro o ha generado más control o ha vencido el uno al otro. Lo que pasa es que el capitalismo es una vía más rápida, es un camino supremamente directo donde genera un control económico rápido, mientras que el comunismo es un camino lento donde hay intereses de pocos, ¿cierto? Y Cuba es un claro ejemplo. O sea, dominando la familia Castro, esto uno dice, bueno, ¿y cuándo va a generar desarrollo? ¿Cuándo va a haber un progreso a largo o mediano plazo? Yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan tienen una confusión entre los conceptos de comunismo y socialismo. ¿Podría usted explicarnos en qué se diferencian? Bueno, estas formas de gobierno, este ideal de sociedad,
particularmente buscan su principio la igualdad. No hay un nivel de riqueza, no hay un nivel de pobreza, toda la sociedad goza de niveles de equidad, todos de la misma capacidad adquisitiva. Bueno, y yo lo que les decía en la respuesta anterior, creo que es un ideal utópico de sociedad. Directamente, cuando nos devolvemos en el tiempo, hay algunos autores y precursores, tanto del comunismo como del socialismo, donde finalmente lo que diferencia a los dos es la propiedad privada, ¿cierto? En un sistema comunista, pues de hecho no se permite que las personas tengan mucha capacidad o propiedad a su nombre, mientras que el socialismo pues de alguna u otra manera dice, bueno, pues permitámoslo, pero también en justas proporciones, ¿no? Es más o menos el concepto de propiedad privada que se tiene en uno de los dos y la capacidad de que el pueblo o el ciudadano acceda a. ¿Existe algún tipo de implicación para Venezuela el hecho de que sus principales mentores, Fidel y Raúl Castro, ahora son aliados de Estados Unidos? Bueno, lógicamente ahorita, en estos momentos o ahora, Venezuela va a tener unas implicaciones muy grandes. Recordemos que el motor de la economía de Venezuela se llama el petróleo, ¿cierto? Es su recurso natural, su fortín económico. Y pues de alguna u otra manera estas relaciones que se empiezan a establecer entre Estados Unidos y Cuba va a afectar directamente el sistema económico de Venezuela, no el sistema político como tal. Primero, porque como lo decía, históricamente Venezuela, como su motor económico era el petróleo, tuvo altísima inversión en armamento, ¿cierto? Podemos hablar de más de 15.000 millones de dólares que ha invertido Venezuela en armamento. Y Estados Unidos está estableciendo una relación con Cuba donde no se necesita armamento, lo está debilitando porque como es su recurso natural, su fortín económico, yo se lo estoy debilitando, ¿cierto? Entonces vemos las coyunturas que está pasando actualmente. Estados Unidos juega con un sistema económico donde empieza a aumentarse el precio del dólar, directamente baja el precio del barril del petróleo. Hemos tocado un barril donde estaba sobre los $90, bajó a los $40. Y si esa es la economía de Venezuela, pues lo estamos viendo a nivel interno, una inflación que no se puede regular. Yo puedo tener 15.000 millones de dólares en armamento, pero ¿cómo regulo la inflación? Entonces vea cómo en la primera pregunta que ustedes me hacían, sí, Estados Unidos es un estratega político, es un estratega militar, pero con Venezuela tienes un estratega más económico. Supo meterse a un frente donde vemos que el presidente de Venezuela no tiene mayor conocimiento en temas económicos y pues es una inflación que le está llegando casi al 90% que no la va a poder regular. ¿De pronto usted no cree que debido a pues, estas alianzas que se están provocando y digamos los conflictos que Venezuela está teniendo en este momento, no puede de alguna manera ese poder chavista bajar y que tome posesión otra persona que no sea chavista? Yo creo que las coyunturas se prestan para que haya un cambio, pero todavía es lento. Todavía lento porque Venezuela, en una de mis percepciones que yo tengo es que Venezuela me tiene en crisis porque no sé qué forma de gobierno tiene. ¿Sí? No han logrado consolidar una forma de gobierno, pero lo que sí es claro es que es un Estado demasiado paternalista, es un Estado que ha generado demasiados subsidios en el pueblo y esto le va a generar una crisis como la que estamos presenciando actualmente. De hecho, lo que sucedió la semana pasada de condenar a la oposición de una manera tan injusta le va a permitir que el Estado tenga ciertas crisis políticas y donde el pueblo empiece a reaccionar de una manera diferente. No sé si estamos cerca, Venezuela está cerca de cambiar una historia chavista, pero sí está en una coyuntura interesante donde tal vez con las malas decisiones de este gobierno pueden empezar a generarse algunos cambios estructurales. Gracias. Y bueno, por último, ¿por qué considera que el presidente Obama decidió desembarcar a Cuba en su segundo y último mandato y no en el primero? Bueno, una pregunta bastante interesante, ¿no? Yo pienso que nos podríamos remitir otra vez a la primera pregunta. Eso tiene de fondo una cuestión económica y una cuestión política. Primero, yo pienso que Estados Unidos, como tuvo una gran incidencia en las dos primeras guerras mundiales, no está preparado para tener un desgaste militar con Estados Unidos con Venezuela. No han establecido muy buenas relaciones, ¿cierto? Primero por la forma de gobierno que quiere imponer Estados Unidos en Latinoamérica o en Sudamérica y que es de avalarle a Venezuela no querer tener un Estado tan impositivo. Pero de esa misma manera Estados Unidos, al querer imponer ciertas cuestiones en Venezuela,
no va a establecer una pelea, yo lo llamo de esa manera, o un conflicto directo con Venezuela, sino coger a sus aliados, ¿cierto? Y cambiar la historia, cómo mis enemigos pasan a ser ahora mis amigos, pero se van a convertir en los enemigos de mis enemigos, que eso pasa en la política. Entonces, cuando yo logro establecer una alianza, por ejemplo, como lo hizo Estados Unidos con Cuba, que recordemos que la primera propuesta de Obama era cerrar la cárcel de Guantánamo, ¿cierto? Y no lo hizo, pero sí logra establecer unas relaciones, logra liberar presos cubanos que estaban condenados a cadena perpetua. Eso es un cambio estructural supremamente perjudicial para Venezuela, porque siempre Venezuela creyó que Estados Unidos nunca iba a establecer unas relaciones con Cuba. Cuando yo las empiezo a restablecer, Venezuela solo le inyectaba energía, le inyectaba petróleo, ¿cierto? Le vendía combustible a Cuba, pues lo fragmenta, porque ahorita en estos momentos ya Cuba no va a tener solo que tener relaciones con Venezuela, sino que se le abre otra puerta más con Estados Unidos. Entonces Obama es muy estratégico, yo lo veo en el tercer mandato, primero porque se está aproximando a terminar su periodo electoral, ¿cierto? Y esto le va a generar una puerta muy directa para que el próximo candidato también sea de su línea y él pueda seguir estando vinculado en su estado sin perder ese poder que ha logrado adquirir Obama también. Bueno, quizás como última pregunta, socialmente pues hemos visto que el comunismo no ha dado ningún fruto, ningún resultado en el pueblo. Pero ¿usted cree que de pronto ahora con la ayuda de Estados Unidos socialmente pues, se pueda, no sé, resurgir? Totalmente, no que resurja el comunismo, sino que se le hagan algunas estructuras a la forma de gobierno venezolana. Primero, el simple hecho de que se hable de Cuba como una isla, eso ya le genera a uno algo directo, y es que es algo independiente, es algo que está allá en un rincón donde no conocen las esferas internacionales. La dinámica de que Venezuela empiece a intervenir, que Estados Unidos empiece a intervenir en Cuba, le va a abrir muchas cosas. Primero, va a haber una visión distinta a las formas de gobierno actuales que se están manejando a nivel mundial, que tal vez la de ellos no ha querido funcionar, porque ya de una u otra manera esa migración que había de cubanos hacia Estados Unidos, ¿cierto? Ya les daba una visión de gobierno tan distinta, donde ellos decían, es que allá no hay progreso, allá no hay desarrollo, allá hay un estancamiento económico. No creo que se logre cambiar la forma de gobierno que ellos quieren, porque de hecho el hijo de los Castro ya se está preparando para tomar el poder. Entonces no podemos hablar de una democracia cubana, pero por lo menos que el comunismo tenga un tinte que no sea tan pausado, que no sea tan lento, porque es un desarrollo a largo plazo. Si nosotros miramos actualmente en Cuba, quienes pueden tener algo mínimo, como es el internet, son esferas altas de la sociedad. Eso me está diciendo que hay un nivel de inequidad totalmente marcado. Entonces yo pienso que con las relaciones de Estados Unidos frente a Cuba sí puede generar una visión del comunismo distinta, un poco más acelerada, ¿cierto? Donde ese concepto de igualdad se transforme un poquito y el Estado no mire al pueblo de una manera tan baja, sino que el pueblo tenga un mayor acceso al Estado, ¿no? Gracias, profesor Diego, por su intervención, que ha sido de gran ayuda para comprender esta noticia internacional. Bueno, señoritas de negocios internacionales, no me puedo ir sin agradecerles por este espacio de reflexión. Yo pienso que no debería quedar simplemente en una entrevista. Creo que estos espacios de generar reflexión a nivel internacional, a veces nos quedamos, discúlpeme con lo que voy a decir, nos quedamos mirándonos el ombligo y no progresamos, y el hecho de mirar dinámicas internacionales también nos presta para que reflexionemos sobre cómo estamos nosotros, cómo está Colombia actualmente y hacia dónde vamos a ir. Entonces espero que estas palabras hayan sido de gran aporte y les agradezco mucho por tenerme en cuenta en algo tan bonito que es debatir en política, en economía a nivel nacional y en el escenario también internacional. Agradecemos a nuestros invitados por haber aceptado participar en este debate y a nuestros oyentes por dedicarnos un espacio de su tiempo para informarse sobre acontecimientos internacionales actuales.